Buenas tardes en Navarra y Madrid y buenos días en Guatemala y en California. Vamos a compartir una hora esta tarde con 4 ponentes extraordinarios y nuestra intención desde Navarra es conectarnos con personas que puedan hablar de ciencia y en este caso salud en el contexto de la pandemia COVID-19. Queremos también poner de manifiesto que Navarra está en una esquina de Europa, pero intencionalmente estamos conectados activamente con todo el mundo para aprender y también para contribuir. Y hoy vamos a hablar específicamente de cuidados intensivos y pacientes en unidades de medicina intensiva y también de biotecnología y de algunos tratamientos que se están desarrollando y que nos pueden ayudar a tener un mejor pronóstico. Vamos a empezar con Maricruz Martín Delgado. Es una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo y le admiro prácticamente desde el primer minuto. Es la directora de la unidad de Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital de Torrejón desde hace unos 10 años. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias y es también presidenta de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapias Intensivas. Me parece de justicia recalcar que Maricruz es una persona muy activa en proyectos que llamamos UCI, de humanización en cuidados intensivos, y también ha sido desde el primer momento una abanderada de la seguridad del paciente. Sin más tiempo por mi parte, por favor, cuando quieras, Maricruz, estás en antena. Muchas gracias, Juanjo. Antes de nada, agradecer a Navarro Bio y a la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra el haberme invitado a participar en este seminario. Y bueno, de lo que vamos a hablar sería del impacto en muy poco tiempo y de forma muy resumida del impacto que ha tenido la enfermedad COVID-19 en la medicina intensiva. Desde que a finales del mes de diciembre se describiera el primer caso y hasta que, pasando porque el 11 de marzo se declaró la pandemia a nivel de la Organización Mundial de la Salud, han pasado muchas cosas. Y para muchos de nosotros como profesionales podríamos resumirlo que es lo peor que hemos vivido, y ya no solo a nivel profesional, sino a nivel social, pues para muchas personas también sería lo peor que se ha vivido a nivel global, aunque han pasado cosas similares en tiempos previos que de alguna manera también podían habernos llevado a prepararnos quizás un poco mejor. Mientras la mayor parte de nuestras ciudades se iban vaciando, pues la pandemia ha ido extendiéndose y estamos próximos a los 30 millones de casos, con próximamente o con un número cercano al millón de fallecidos en más de 188 países, y esto todavía no ha llegado a su punto máximo. Una de las características que define la pandemia, a diferencia de otras catástrofes que también pueden poner en jaque a los sistemas sanitarios, la incertidumbre de cuál va a ser el número de pacientes o de recursos necesarios para atender a todos los pacientes. ¿Qué ha pasado en las unidades de cuidados intensivos, al menos en nuestro país, pero creo que es bastante extrapolable a muchos países? La Sociedad Española de Medicina Intensiva, al inicio de esta pandemia, hizo unas previsiones de cuántas camas de intensivos se iban a requerir y, poniéndose en el peor escenario, se hablaba de esta primera ola de más de 9.000 camas de intensivos. Contamos en España con un número intermedio de camas de intensivos como recurso, aproximadamente 9-10 camas por 100.000 habitantes, por debajo de países como Alemania, uno de los más altos, pero bueno, por encima de otros países, especialmente en otros continentes, y con un número de intensivistas de camas de intensivos de 4.400 en situación basal, con 2.600 o 700 intensivistas aproximadamente. Se hicieron previsiones de que las medidas que de alguna manera hemos vivido todos de aislamiento y otras medidas sociales podían reducir de una forma significativa, y gracias a ello pues hemos podido superar esta primera fase de incremento de recursos, en este caso de intensivos, en la línea roja, pero que veremos que llegaron a saturarse. Y en el 11 de septiembre, a fecha de 11 de septiembre, habían ingresado más de 12.000 pacientes durante estos meses en las unidades de cuidados intensivos, la mayor parte, ya digo, los primeros meses entre marzo y mayo. La sociedad, como otros planes de contingencia, estableció diferentes fases en las que, a medida que se iban llenando las unidades de cuidados intensivos,
deberíamos buscar lugares apropiados para atender a los pacientes y juntamente con ello pues suspender la actividad electiva, cambiar la organización de turnos, etcétera, y es un poco lo que voy a comentarles. Las recomendaciones generales, quiero decir que idealmente establecen unos estándares que de alguna manera en situaciones de crisis o de saturación vamos a ir superando, y es lo que han hecho la mayor parte de unidades de cuidados intensivos en nuestro país. Han tenido que expandir las camas de UCI habitual y buscar otros espacios como han sido las unidades de reanimación, incluso en algunos casos han llegado a ocupar quirófanos y algo que no habíamos visto, que muchos pacientes críticos han tenido que quedarse en plantas de hospitalización convencional por no disponer de camas de intensivos. También hemos tenido que extender nuestros equipos de profesionales porque no había suficientes especialistas, ni médicos ni de enfermería, y se han incorporado, aparte de cambiar los turnos de organización de trabajo, se han incorporado sobre todo otras especialidades, en nuestro caso, por ejemplo, anestesiología y otorrino, que durante 2 meses trabajaron mano a mano con nosotros, y también enfermería de quirófano que junto con la enfermería de intensivos dio soporte a estos pacientes. Hemos tenido que trabajar por obtener diferentes equipamientos, especialmente ventiladores, monitores, bombas de perfusión. En relación a la ventilación mecánica, utilizar equipos poco habituales como, para el paciente crítico, como los ventiladores de quirófano, incluso en algunas unidades ventiladores de transporte. Y hemos tenido que ocupar espacios en los que disponer equipamiento mínimo para que estas unidades se convirtieran en unidades de cuidados intensivos. Hemos tenido que lidiar con los equipos de protección individual, que de alguna manera había que ajustarlos para cada procedimiento y para cada escenario, optimizando los recursos y bajo un clima de fatiga que ha requerido mucha supervisión, y de alguna manera también centralizar y controlar las existencias porque han llegado a ser escasas. Y hemos visto cómo los profesionales han sufrido una sobrecarga física y emocional, con estudios que muestran un alto grado de depresión, ansiedad, insomnio y distrés, y que esto tendrá repercusiones a medio y largo plazo. Muchos profesionales contagiados en nuestro hospital, el 30% de los profesionales, y por primera vez para muchos de nosotros hemos visto cómo se han puesto en marcha los estándares de crisis en los que en situaciones de saturación y colapso hemos incrementado en la Comunidad de Madrid por encima del 200 hasta casi el 300% las camas de intensivos, y ello ha llevado de alguna manera a bajar los estándares de calidad porque es tal y como se define en estas situaciones de crisis. Y aquí podemos ver en el que hemos tenido que por lo menos disponer de protocolos de triaje, que en algunos centros incluso se han llegado a poner en marcha basado en los principios básicos de estos sistemas de triaje diferentes a los utilizados habitualmente, a los que estamos acostumbrados, como es la limitación del tratamiento de soporte vital, en el que el interés individual ha cambiado hacia el interés de toda la población. No hemos tenido comités de triaje centralizados, prácticamente han tenido que ser individuales, basándonos en guías de práctica clínica, incluidas las de nuestra sociedad, pero sin tampoco un apoyo legal específico que diera soporte a los profesionales. Hemos visto cómo otras patologías no COVID se han visto realmente mermadas, influidas de forma negativa, y un ejemplo claro pues, ha sido la actividad de donación y trasplantes, que se ha reducido de forma prácticamente hasta convertirse en cero durante estos meses. Algo muy importante y que no siempre ha sido posible, de forma por equidad, trasladar pacientes de unas unidades a otras para que los recursos fueran compartidos, y esto es especialmente importante a la hora de tener que aplicar triaje, y esto es un ejemplo de que como en la Comunidad de Madrid en muy pocos meses se hicieron más de 200 traslados entre los diferentes centros hospitalarios. Algo también importante, durante mucho tiempo habíamos trabajado en humanizar las unidades de cuidados intensivos, abrirlas y permitir la presencia de familia, y esta pandemia ha llevado a la separación de los pacientes y de sus familias, y de alguna manera ello ha llevado a que los enfermos graves estuvieran mucho tiempo solos en muchas unidades, tanto en la UCI como en las plantas de hospitalización, y estas familias han tenido que vivir con la incertidumbre de lo que ocurría, mientras los medios de comunicación mostraban recursos saturados e insuficientes para todos los pacientes. Ha habido problemas para comunicarse de forma directa con las familias, con lo que eso supone especialmente a la hora de tomar decisiones, y también algunas familias no han podido acompañar a sus seres queridos en el final de la vida.
También hemos visto cómo el síndrome post-UCI, tanto familiar como del paciente crítico, pues se ha visto incrementado por muchos factores. Hemos tenido que hacer asistencia a la vez que hacíamos investigación porque no conocíamos la enfermedad, una enfermedad que ha sido más compleja de lo que preveíamos inicialmente y que nos ha llevado a aprender a la vez que estábamos atendiendo a los pacientes cuáles eran los cambios fisiológicos, fisiopatológicos de estos pacientes, en los que no voy a entrar en detalle, y a utilizar fármacos en los que muchas veces no existía o que no había realmente evidencia científica, con de alguna manera además en situación de desabastecimiento de algunos de ellos. Hemos aprendido durante estos meses, hemos reducido mucho el tratamiento que realizábamos durante la primera ola. Estamos ahora trabajando específicamente con dexametasona y remdesivir como principales tratamientos específicos antivirales, pero hay otros que están en estudio y que de alguna manera durante los próximos meses podremos ver los resultados. Han aparecido problemas de seguridad, especialmente pacientes de larga estancia, debilidad adquirida en UCI, delirium, problemas de los cuidados al final de la vida. Hemos tenido que poner en marcha los principios de la gestión en situaciones de crisis, formar a profesionales, pero sobre todo hemos aprendido, y creo que esto es importante, a trabajar en equipo. Se han desdibujado las especialidades y hemos trabajado todos por un bien común. Hemos utilizado la tecnología para comunicarnos con la familia y ha sido un impulso para el seguimiento de estos pacientes en consultas externas de forma multidisciplinar. Y además hemos tenido y necesitamos el soporte para los profesionales, sobre todo desde el punto de vista psicológico, por todos los factores estresores que ya he comentado. Tanto en tiempos de pandemia como fuera de ello, el objetivo de nuestra especialidad y de la medicina intensiva es que tener el máximo número de pacientes que sobrevivan con la mejor calidad de vida, haciéndolo de la forma más rápida, aplicando la mejor evidencia científica y consumiendo el menor número de recursos necesarios. Y solo el reconocimiento para todos aquellos profesionales que están y han trabajado, sobre todo para aquellos que pues, han fallecido, para sus familias y para los pacientes y también sus familias, que son los verdaderos héroes de esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maricruz, por la presentación tan completa y qué pena que no tengamos mucho más tiempo para ir entrando en más detalle, pero nos has aportado un montón de mensajes que ahora volver a agradeceros la presencia desde Madrid, desde Navarra, California y Guatemala, y queremos conectar Navarra con el mundo, queremos conectar la ciencia con los proyectos más relevantes y en este caso con los proyectos de salud. Nos ha parecido muy interesante conocer cuál es el papel de la enfermería siempre y especialmente en estos tiempos de pandemia, y también entender cuál es la situación de cuidados intensivos en España y cómo, a la vez que los profesionales están trabajando con los pacientes y con sus familiares para que sobrevivan y que además su calidad de vida sea la mejor posible, simultáneamente están aprendiendo, modificando sus formas de trabajar y colaborando con los científicos, haciendo proyectos de investigación que nos permiten tener más herramientas para ser más exitosos en el futuro. Así que os despido muy agradecido y hasta siempre. Os conectaré como he quedado y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Maricruz, Nacho. Muchas gracias, Juanjo y Sara. Hasta luego. Un Adiós. placer. Hasta pronto.